La humillaron y le ordenaron que se separara de su esposo e hijo frente a una cabina llena de desconocidos. Pero solo unos minutos después, la misma azafata que la avergonzó enfrentaría consecuencias impredecibles. Lo que sucedió en este vuelo lo cambiará todo, no solo para las personas a bordo, sino para toda la aerolínea. Antes de profundizar en lo que realmente ocurrió a 34,0 pies de altura, cuéntanos en los comentarios desde dónde lo estás viendo hoy. Y si historias como esta te llaman la atención, no olvides darle a me gusta, compartir y suscribirte para ver más noticias de ABBA. La familia Johnson abordó el vuelo 606 de Dallas a San Francisco con la serenidad y la gracia propias de quienes viajan a menudo y bien, vestidos no con lujos de diseñador, sino con el lujo discreto que solo quienes no necesitan demostrar nada pueden permitirse. Mónica con un mono gris pizarra, sus rizos recogidos con un pañuelo de seda que brillaba bajo las luces de la cabina, Gregory con una chaqueta impecable y zapatillas impecables, y su hijo Eli, abrazando un osito de peluche marrón desgastado, caminaba con confianza entre ellos con una tarjeta de embarque agarrada con orgullo en su pequeña mano como un billete a las estrellas. Sus 3 asientos de primera clase 3A, 3B y 3 se habían reservado juntos hacía meses, elegidos deliberadamente para que la familia pudiera sentarse en una sola fila, sin interrupciones, durante lo que se suponía que sería un vuelo de regreso a casa corto y cómodo, después de un evento de negocios en Miami que había salido mejor de lo esperado, y los había dejado con ganas de disfrutar de la familiar sensación de su loft californiano. Pero antes de que pudieran siquiera guardar sus maletas, antes de que Mónica pudiera ayudar a Ellie con el cinturón de seguridad o Gregory a guardar el maletín de su portátil en el compartimento, una mujer de cabello rubio recogido con fuerza y una etiqueta con el nombre de Carter se acercó con un portapapeles apretado contra el pecho y el ceño fruncido, que parecía tensarse a medida que se acercaba a la familia. «Lo siento», dijo bruscamente, hablando más como una advertencia que como un saludo, «pero parece que hay un problema con sus asientos. Esta fila está sobrevendida y necesitaremos que uno de ustedes se cambie inmediatamente a la fila de atrás». Mónica parpadeó, separando ligeramente los labios como si intentara determinar si se trataba de un malentendido o una broma, porque en todos sus años de volar, incluso en rutas con exceso de reservas, incluso en el caos de las listas de espera de última hora, nunca les habían pedido que se separaran después de embarcar, y mucho menos cuando habían comprado 3 billetes de primera clase confirmados con una cuenta de viajes corporativa. «Nuestros asientos se reservaron juntos», dijo Gregory con calma, extendiendo la confirmación impresa con una paciencia que no provenía de su misión, sino de una profesionalidad demostrada. «Somos una familia. Estamos sentados juntos». De Carter ni siquiera miró la confirmación. «Sí. Bueno, la lista de pasajeros se reorganizó debido a un error del sistema», dijo, con ese tono gélido que pretende ser razonable pero no deja lugar a concesiones. «El asiento 3B ha sido reasignado a otro pasajero con mayor prioridad, y le pido que se mueva para adaptarlo». Ellie, presentiendo que algo andaba mal, apretó la mano de su madre con más fuerza, con los ojos abiertos y confundidos, y Mónica se agachó ligeramente para susurrarle algo tranquilizador al oído, aunque su mandíbula se tensaba con cada respiración. «Disculpe, ¿prioridad?», repitió Mónica, incorporándose, con los ojos entrecerrados con una agudeza que cortaba el acero. «Estamos confirmados. Pagamos la tarifa completa. ¿Quién decidió que no tenemos prioridad?». La asistente exhaló con fuerza, como si fuera ella la que estaba siendo molestada. «Señora, yo no pongo las reglas», dijo, aunque era evidente que disfrutaba imponiéndolas. «Pero si no se mueve, me veré obligada a llamar a un supervisor». Gregory y Mónica intercambiaron una mirada, una de esas miradas que lo dicen todo sin una sola palabra porque ambos sabían de qué se trataba. No era un fallo del sistema. No era un error de papeleo. Era algo más antiguo, más frío y mucho más familiar. Aún así, Mónica asintió rígidamente, con la voz entrecortada, al responder: «De acuerdo, cooperaremos. Por ahora». Recogieron sus maletas. Gregory se trasladó al 4C. Mónica se quedó en el 3A.
y Ellie el desgarrador y dulce Ellie estaba encajado entre ellos en el tresc, con la carita tensa mientras miraba a un lado y a otro, separado por un asiento de su padre y por una pared silenciosa de su madre, aprendiendo ya lo que significaba que le dijeran que la comodidad y la cercanía eran condicionales. Pero lo que Dee Carter no sabía, lo que no podría haber imaginado en su mundo más controlado y regulado, era que la familia a la que acababa de faltarle el respeto no era solo un grupo de viajeros frecuentes, eran los fundadores de la aerolínea. Los Johnson no solo volaban con Skybridge Air, eran los dueños. Las luces de la cabina se atenuaron ligeramente al subir los últimos pasajeros. Y mientras el alegre anuncio de bienvenida sonaba por los altavoces, invitando a todos a sentarse y relajarse, no había nada de relajado en la silenciosa tensión que se cernía sobre la fila 3, donde Mónica Johnson estaba sentada erguida como un palo en la tresa, con los brazos cruzados sobre la cintura, mirando por la ventana ovalada con una calma distante que apenas disimulaba el fuego que latía bajo su piel, mientras que su hijo Eli permanecía sentado tranquilamente en la tresc, jugueteando nerviosamente con los dedos en los bordes de su bandeja, mientras miraba de vez en cuando por encima del hombro para intentar captar la mirada de su padre. Y entre ellos, completamente ajeno a la corriente emocional en la que se había metido, se encontraba un hombre de unos 40 y tantos años con un traje gris oscuro, un reloj llamativo y un auricular Bluetooth todavía en una oreja, incluso cuando la tripulación de cabina comenzó a dar instrucciones de seguridad. Un hombre que apenas había reconocido el amable gesto de Mónica al regresar a su asiento, que ni siquiera había establecido contacto visual con Ellie, y que ahora revisaba su teléfono con la arrogante confianza de quien siempre asumió que merecía estar donde estaba, porque el mundo rara vez le había dicho lo contrario. Ese hombre, identificado por el manifiesto de la tripulación como Victor Hanley, un ejecutivo tecnológico de nivel medio con una insignia de fidelidad de nivel oro, era, sin saberlo, la persona cuyo ascenso prioritario había desplazado a Gregory Johnson de su legítimo asiento en el 3B, una decisión tomada no por accidente, ni por un fallo del sistema, sino por la parcialidad descontrolada de una azafata disfrazada de política de la compañía. Víctor se aclaró la garganta ruidosamente y volvió a hacer señas a Dee Carter al pasar. «Disculpe», dijo, sin molestarse en bajar la voz. «Este reposabrazos está un poco suelto, y también agradecería que alguien me trajera un pelegrino con limón, no con lima esta vez. Por favor». Dee Carter le sonrió con una sonrisa sincera mientras anotaba la petición, como si fuera un rey, y la mandíbula de Mónica se tensó ligeramente al observar la interacción que se desarrollaba a su lado, dándose cuenta con creciente frialdad de que la azafata no solo había separado a su familia, sino que lo había hecho con pleno conocimiento de quién ocupaba ese asiento, priorizando a alguien que no había hecho más que reservar tarde y sonreír con seguridad. Mónica se inclinó ligeramente hacia Ellie, rozándole el hombro con la mano. «¿Estás bien, cariño?» Él asintió lentamente, pero la pregunta flotaba en el aire. ¿Esto estaba bien? ¿Algo de esto estaba bien? Mientras tanto, en la fila 4, Gregory Johnson se sentó detrás de ellos, una fila demasiado lejos para cruzar, lo suficientemente cerca como para oír a su hijo inquieto, pero demasiado lejos para ayudarlo a calmarse. Sacó su teléfono, abrió una aplicación privada que solo usaban los ejecutivos internos de Skybridge, y comenzó a escribir un informe con esa precisión silenciosa que no solo sugería un cambio, sino que lo garantizaba. Asunto: vuelo 606, incidente relacionado con el protocolo de desplazamiento de servicios al pasajero. Marca de tiempo: 7:11 p.m. Registrado por Gregory Johnson, copresidente y cofundador de Skybridge Airlines. No pulsó enviar. Todavía no, porque cuando se encendió la señal de abrocharse el cinturón de seguridad y el avión comenzó a rodar, sucedió algo que ni Mónica ni Gregory podrían haber predicho, algo que convirtió la extraña y silenciosa incomodidad de su separación en algo profundamente inquietante. Víctor, el mismo Víctor al que le habían dado el asiento de Gregory, el mismo Víctor que había pedido agua con limón como si estuviera en un hotel de 5 estrellas, se giró ligeramente hacia Mónica
y preguntó con una voz que intentaba sonar amigable pero destilaba condescendencia. Entonces, ¿viaja tu esposo contigo? ¿O tú y el pequeño viajan solos? Mónica parpadeó lentamente. Inhaló una vez. Luego giró la cara hacia él. Mi esposo está detrás de ti, dijo con voz serena, con un tono como el cristal a punto de romperse. ¿Por qué lo sacaron de este asiento? Víctor pareció confundido por medio segundo antes de volver la mirada, posándose en Gregory, quien ahora lo miraba con esa especie de advertencia silenciosa que no necesitaba palabras. Víctor rió entre dientes con torpeza. Oh, bueno, quizá la aerolínea tenía una buena razón. Ya sabes cómo funcionan los ascensos de clase. Mónica no lo dejó terminar. Somos la aerolínea, dijo, con la voz ahora lo suficientemente fuerte como para ser escuchada por las filas de adelante y atrás, por el auxiliar de vuelo al otro lado del pasillo, y por una joven becaria sentada en la 5A que había empezado a grabar la conversación en cuanto vio a D. Carter, acomodando a la familia durante el embarque. Y entonces ocurrió. Gregory pulsó el botón de enviar, y en lo más profundo de los servidores operativos de Skybridge Air, ese mensaje activó algo que Victor Hanley, D. Carter y el resto de la tripulación del vuelo 606 nunca habían sabido. Una alerta de incidente en vivo con anulación de prioridad total. Lo que significaba que, en menos de 10 minutos, alguien muy importante se uniría al canal de comunicación de la tripulación, y no preguntarían por Pellegrino. Mientras el vuelo 606 se nivelaba sobre las nubes, el suave sonido del cinturón de seguridad se desvanecía como una canción de cuna destinada a tranquilizar a los pasajeros. La atmósfera dentro de la cabina hizo exactamente lo contrario. Mientras el avión volaba sin esfuerzo a 34 pies, el ambiente en las filas 3 y 4 era denso, con una silenciosa tormenta que se formaba segundo a segundo, cuyo centro giraba en torno a una familia separada, un asiento reasignado indebidamente y un hombre llamado Victor Hanley, que aún no tenía ni idea de que, sin saberlo, se había colado en el corazón de la familia fundadora de la aerolínea, y ahora estaba sentado en un asiento que no era uno cualquiera, sino una línea en la arena. Gregory Johnson, sentado detrás de su esposa e hijo, acababa de enviar un informe de incidente de alto nivel a través del portal ejecutivo interno de Skybridge. Esto normalmente desencadenaría un ciclo de revisión de 24 horas, pero con su nivel de acceso como cofundador, dio origen a algo completamente distinto, un código de alerta cifrado que llegó directamente a Tessa Wright, directora de operaciones de la compañía, quien se encontraba en otro vuelo de Skybridge sobre Colorado, disfrutando de una sidra de manzana con gas, cuando su teléfono vibró con un sonido que solo había escuchado 2 veces en toda su carrera. Miró fijamente la pantalla. Incidente en vivo de nivel 1. Ejecutivo en vuelo. Eso significaba que un ejecutivo fundador había detectado un problema en pleno vuelo. Tessa no lo dudó. Utilizó el enlace seguro de la cabina y se conectó directamente con la tripulación del vuelo 606, enviando un mensaje que hizo que el piloto volviera la vista hacia la puerta en un silencio atónito. Y así, todo cambió. Porque unos minutos después, mientras Víctor bebía con aire de suficiencia su Pellegrino con una rodaja de lima que, después de todo, le había traído de Carter, Mónica permanecía inmóvil con una expresión tan serena que resultaba aterradora, y Gregory esperaba en el 4C como una olla a presión en cuenta regresiva. Algo muy inesperado ocurrió. El intercomunicador hizo clic. No era el timbre habitual, ni los anuncios de los auxiliares de vuelo, ni siquiera la voz del capitán. No, esta voz era diferente. Un tono suave, firme e inconfundiblemente autoritario que resonaba por toda la cabina desde una transmisión en vivo que no provenía del avión. Damas y caballeros, les habla Tessa Wright, directora de operaciones de Skybridge Airlines, desde nuestro centro de mando ejecutivo. Jadeos, jadeos audibles. Víctor se quedó paralizado a medio sorbo. Los ojos de Mónica se entrecerraron ligeramente. Los labios de Gregory se curvaron en el inicio de una sonrisa. Le agradecemos que haya volado hoy con nosotros y le pedimos disculpas por la interrupción de su viaje.
continuó Tessa con voz firme y deliberada. Pero estamos respondiendo a una infracción activa del protocolo de asientos que involucra a los pasajeros de la fila 3. Este asunto se ha escalado debido al estado de los pasajeros involucrados, y agradecemos su paciencia mientras lo solucionamos con prontitud. En toda la cabina, todos giraban la cabeza. Las miradas se movían rápidamente. Las bocas susurraban. La gente estiraba el cuello para ver de quién se trataba, ya lo adivinaban, y la mano de Víctor bajó lentamente de su boca, con los nudillos blancos por el cristal. Se ha recomendado a la tripulación que siga los procedimientos correctivos, y se proporcionará información adicional en breve. De nuevo, gracias por elegir Skybridge Airlines, y por favor, permanezca sentado mientras se realizan los ajustes. El intercomunicador se apagó. Silencio sepulcral. Y entonces ding. Una suave señal de alerta para la tripulación. Carter apareció desde la cocina, pálida ahora, con los hombros rígidos, y su andar arrogante había desaparecido repentinamente mientras agarraba una tableta de cabina con ambas manos y la desplazaba frenéticamente, buscando algo, cualquier cosa, que pudiera revertir lo que sabía que acababa de hacer. Miró a Mónica, luego a Gregory, luego a Víctor, pero antes de que pudiera hablar, un miembro más joven de la tripulación se le acercó por detrás con una voz apenas por encima de un susurro. Preguntan por ti, en la línea del piloto. Ahora, la mano de Dee Carter tembló ligeramente al entregar el carrito de bebidas, caminando rígidamente hacia la cabina como una estudiante a la que llaman a la oficina del director, solo que el director, en este caso, era el dueño de todo el sistema escolar. Víctor se recostó en su asiento, carraspeando con torpeza, y miró a Mónica. Entonces, supongo que hay algún problema, ¿eh? Esta vez ni siquiera se giró para mirarlo. Sí, dijo. Y tú estás sentado en medio. Mientras tanto, en las últimas filas, los pasajeros ya estaban enviando mensajes, escribiendo y grabando. Algo está pasando en primera clase. Amigo, este vuelo es una locura. ¿La familia del director ejecutivo fue destrozada? Alguien va a ser despedido. Pero nadie, ni Víctor, ni Carter, ni siquiera el capitán estaba preparado para lo que sucedería después. Porque justo cuando la cabina empezaba a bullir con rumores y conjeturas, un ingeniero de vuelo llamó suavemente al mamparo de primera clase, sosteniendo algo que nadie esperaba ver en pleno vuelo. Una carta doblada de un accionista de Skybridge, y en el anverso tenía 3 palabras: asiento reservado. Toda la cabina del vuelo 606, desde los viajeros de negocios con abrigos de piel en la fila 1 hasta los adolescentes con auriculares en la fila de salida, vibraba con una curiosidad apenas contenida que hacía que la gente se asomara demasiado al pasillo, pulsara el botón de grabar demasiado rápido y susurrara demasiado alto. Porque cuando el director de operaciones de una aerolínea anuncia en directo en pleno vuelo y un ingeniero de vuelo camina por el pasillo con un sobre que dice asiento reservado con el logo corporativo estampado en plata, todos saben que ya no están solo en un avión, sino en una historia de la que se hablará mucho después del aterrizaje. Víctor Hanley permanecía sentado rígidamente en la cabina 3B, aferrado a su teléfono, pero sin desplazarse. Su anterior petulancia había sido reemplazada por una especie de quietud presa del pánico, como quien se da cuenta de que ha estado sentado en la silla de otra persona en una boda, la silla de alguien muy importante, y ahora la música ha parado. Mónica Johnson se giró lentamente hacia él, en voz baja pero inconfundiblemente firme. «Deberías empezar a recoger tus cosas ahora». Víctor parpadeó. ¿De verdad hablas en serio?» Detrás de él, Gregory se levantó de su asiento en el 4C, y fue entonces cuando todo dio un giro inesperado, porque justo cuando Víctor abría la boca para protestar, quizá para invocar su nivel de lealtad o su preciado ascenso, sonó otra campanada, esta vez más grave y aguda, y el ingeniero de vuelo entró en la fila 3, deteniéndose junto a la 3B con el sobre abierto y una tableta en la mano. «Señor Hanley», dijo, sin crueldad, pero con ese tono específico que se usa al hablar con alguien cuya autoridad acaba de expirar, le vamos a pedir que se traslade al 8D. Su ascenso ha sido revocado por orden ejecutiva.
Su asiento original será restituido. Víctor se quedó boquiabierto. Esto es una locura. No hice nada malo. Me dieron este asiento. Sí, señor, dijo el ingeniero con paciencia. Y ya lo han devuelto. Víctor dudó, aún aferrándose a un salvavidas. Pero soy oro. Qué adorable, dijo Mónica con una sonrisa que no le llegó a los ojos, con una voz tan tranquila que parecía peligrosa. Somos Platinum. Gregory apoyó suavemente la mano en el borde del asiento. Está sentado en una fila comprada, confirmada y reservada para mi familia. La única razón por la que le cambiaron de categoría fue porque una azafata se pasó de la raya, y la están atendiendo. Ahora, le sugiero que regrese a la 8D, con la dignidad que aún le queda. No se trata solo de un asiento, señor Hanley. Se trata de lo que ese asiento representa. Los pasajeros cercanos ya ni siquiera fingían no ver. Los teléfonos estaban encendidos. Una mujer 2 filas más atrás murmuró: «Oye, esto es increíble». Alguien más susurró: «Pagaría más solo por ver cómo se desarrolla esto». Víctor se levantó lentamente, con la cara roja y la boca torcida por una frustración no expresada, y al entrar en el pasillo, Mónica se giró hacia Eli, quien había permanecido con los ojos abiertos, y prácticamente en silencio, y le susurró: «Nunca dejes que nadie te haga sentir que no perteneces, sobre todo cuando tú construiste la casa por la que intentan pasar». Víctor recorrió el pasillo como un hombre en juicio, pasando fila tras fila de personas que ahora conocían su nombre, su expresión y su error. El camino al 8D nunca se había sentido tan largo. Al desaparecer tras la cortina, el ingeniero le entregó el sobre a Mónica. Dentro había una carta personalizada dirigida a la familia Johnson por parte del equipo ejecutivo. Una disculpa redactada en el momento en que se activó la alerta, con el compromiso de auditar y capacitar a todo el departamento de atención al cliente de Skybridge, empezando por el control de seguridad a bordo. Gregory dio un paso al frente y ocupó su asiento en la cabina 3B. La familia se reunió, pero justo cuando los pasajeros empezaban a aplaudir, asentir, murmurar, ya era hora, y volver a sus pantallas, ocurrió algo que nadie previó, ni siquiera los Johnson, porque la puerta de la cabina se entreabrió. El capitán salió, y no estaba solo. Una mujer con un traje pantalón azul marino apareció detrás de él, con una credencial de prensa, con una cámara, con equipo de transmisión en vivo. Y el capitán se aclaró la garganta. «Señor Ezra Johnson, les presento a Elise Vaughn, corresponsal de aviación de Canal 5. Ha sido autorizada por la sede para realizar una breve entrevista posterior al incidente, en vuelo». La reportera extendió la mano y dijo: «¿Le gustaría decirle unas palabras a Estados Unidos?». El destello de la cámara no era cegador, pero sí lo suficientemente impactante como para alterar la gravedad en la cabina de primera clase, porque en un instante Gregory Johnson estaba ayudando a Ellie a abrocharse el cinturón ahora que su familia estaba reunida. Y al siguiente, una periodista de renombre nacional estaba de pie en el pasillo, con un micrófono en la solapa, una cámara al hombro y un equipo de transmisión en vivo aprobado para vuelos transmitiendo en vivo, sí, en vivo directamente a los espectadores de todo el país. La pancarta ya brillaba en millones de pantallas. Los fundadores de Skybridge se pronuncian en pleno vuelo tras la injusticia. Los pasajeros se quedaron boquiabiertos, y los que habían estado grabando con sus teléfonos jadearon levemente al darse cuenta de que sus historias de Instagram estaban a punto de aparecer en la cobertura informativa. En algún lugar de la fila 17, una joven susurró: «Esto es como el Super Bowl del karma corporativo». Gregory y Mónica intercambiaron una mirada mitad incrédula, mitad con una disposición sombría, porque ya no se trataba de hacerse viral. Se trataba de clavar una estaca a 10.3 metros de altura, para que nadie más, nunca más, cuestionara quién ocupaba cada asiento. Elise Vaughn, la reportera con el micrófono, se inclinó lo suficiente para que se le oyera con claridad por encima del zumbido de la cabina, pero sin abrumarlos. «Señor Ezra Johnson», comenzó, con la voz tan pulida como la de un programa político, «acaban de experimentar lo que muchos llamarían un flagrante abuso de las políticas de las aerolíneas.
Y ahora el mundo sabe quiénes son. No solo pasajeros, sino dueños de Skybridge Airlines. ¿Tienen algún mensaje para quienes nos están viendo ahora mismo? Mónica se irguió en su asiento, con la mirada penetrante, la voz suave como la miel, pero con la fuerza de una mujer que había permanecido en silencio en demasiadas salas durante demasiado tiempo. Sí, dijo mirando hacia el objetivo de la cámara. A cada familia a la que alguna vez le han pedido mudarse, a cada madre que ha tenido que explicarle a su hijo por qué de repente no le permitieron sentarse junto a su padre, a cada persona a la que le han dicho, sutil o no, que no parecía que perteneciera a primera clase. Esta aerolínea fue hecha para ustedes. Hizo una pausa lo suficientemente larga como para que la respuesta le impactara. Gregory continuó justo donde ella lo dejó, con voz firme y autoritaria sin necesidad de levantarla. Mi esposa y yo fundamos Skybridge no solo para brindar un servicio de élite, sino para redefinirlo. No para servir a unos pocos, sino para representar a la mayoría. ¿Y qué sucedió en este vuelo? No es nuevo, no es inusual. Pero la diferencia es que, hoy, tuvimos el poder de cambiar el final. Los pasajeros comenzaron a aplaudir, no de forma lenta ni insegura, sino inmediata, enfática, elevándose por la cabina como un trueno atrapado en un fuselaje. La tripulación de atrás se inclinó. La gente de clase ejecutiva se asomó por la cortina. Elise sonrió, completamente sorprendida por la gravedad del momento. ¿Y a la empleada que tomó la decisión? Preguntó con suavidad, percibiendo que la multitud ansiaba una solución. Mónica no pestañeó. Ella tomó una decisión. Nos aseguraremos de que nadie más tenga la opción de volver a tomarla. La política está cambiando. La capacitación está cambiando. Y después de este vuelo, el estándar de respeto en todos los aviones Skybridge va a cambiar. Gregory añadió, empezando con un nuevo programa que se lanza esta semana, el protocolo de asientos unificados, que garantiza que las familias nunca serán separadas a menos que lo soliciten ellos mismos. Se acabaron los pasajeros prioritarios que empujan a los niños. No bajo nuestra supervisión. La cabina estalló en ovación. Aplausos, vítores, incluso un par de ovaciones de pie de los pasajeros de atrás. Y entonces, ding, otro timbre. La voz del capitán regresó por el intercomunicador. Damas y caballeros, les habla de nuevo su capitán, y solo quería decirles que en mis 32 años de vuelo, nunca había presenciado algo como lo que acaba de suceder. Es un honor servirles hoy, especialmente a la familia Johnson. De ahora en adelante, volaré con orgullo. Mientras tanto, Victor Hanley, recostado en la 8D, revisaba en silencio un torrente de notificaciones de Twitter mientras su nombre, etiquetado por varios pasajeros virales, se convertía en tendencia bajo las etiquetas Seat Checkmate y Not Your Row. De vuelta en la fila 3, Mónica se giró hacia Ellie, quien ahora estaba radiante. ¿Lo ves, cariño?, dijo. A veces, mantener tu posición significa que todos los demás pueden sentarse donde les corresponde. El avión siguió planeando, y un silencio de asombro se apoderó de él de nuevo. No porque el drama hubiera terminado, sino porque, por primera vez, todos a bordo comprendían en qué podría convertirse la cabina cuando la justicia volara a 34 pies de altura.